Video examen de biología y microbiología para, en este caso, curso de biología y microbiología, Tencent Farmacia, habla la alumna Lorena Arrat. Expongan primeramente el funcionamiento de los seres vivos asociados con los principios de biología y microbiología. La primera pregunta es importante primero conceptualizar qué es biología y qué es microbiología. Primeramente, la definición de biología es el estudio científico de los seres vivos. Los biólogos definen como los seres vivos a todas las diversidades de organismos que descienden de un ancestro común unicelular que surgió hace 4.000 millones de años. Y la microbiología es una ciencia que estudia los microorganismos, en especial las bacterias. Trata de la diversidad microbiana y de la evolución, de cómo surgieron las diferentes clases de microorganismos y por qué. Analiza por qué se crearon estos microorganismos, hacen en el mundo en general, en la sociedad humana, en el cuerpo humano y en los cuerpos animales y en las plantas. Primeramente, el funcionamiento de los seres vivos durante la historia tiene procedentes teóricos, como primero Aristóteles, quien describe anatómicamente diversas especies y los compara según su complejidad, generando la teoría de la generación espontánea. Luego sigue Galeno con sus primeros escritos sobre anatomía incentiva a los estudios para posteriores médicos medievales, lo que aportó a ver el funcionamiento de los seres vivos desde otro ámbito. Luego Robert Hooke, que luego descubrió por primera vez los cuerpos fructíferos, donde se habla por primera vez de un concepto de célula, lo que aporta a conocer que los cuerpos funcionan a través de células, lo que es algo esencial para conocer el funcionamiento del organismo. Luego, Louis Pasteur relegó la teoría de generación espontánea de Aristóteles con su descubrimiento de la esterilización, generando otro golpe mucho muy impactante en el funcionamiento del organismo y de los seres vivos. Charles Darwin también, que postula el principio de la teoría de la evolución y selección natural. Y luego tenemos a Anthony Van Leck, quien observa microorganismos con detalle en un microscopio. Él describe las células bacterianas, lo que aporta al funcionamiento desde la microbiología. Y finalmente Feynman Kohn, quien estudió desde el origen de las enfermedades infecciosas, es el fundador de la bacteriología y aporta también el funcionamiento de las bacterias y cómo funcionan también en el organismo vivo, lo que es importante para que combatamos las enfermedades en la actualidad, cómo saber cómo se utiliza nuestro organismo. La pregunta número 2 explica el concepto de microorganismo de manera científica. El microorganismo, primeramente, también es conocido como microbio. Se dice que es un ser vivo o un sistema biológico, que no solo puede visualizarse con un microscopio. Es importante mencionar que la ciencia que estudia los microorganismos es la microbiología. Son organismos dotados de particularidad que muestra la diferencia de las plantas y de los animales, una organización biológica fundamental. Los microbios poseen variadas formas y también varios tamaños. Un punto muy significativo en este tema es el autor Anthony Van Leeuwenhoek, quien fue uno de los primeros en no perder de vista los microorganismos, manejándolos desde los microscopios desde un diseño propio. Y por otra parte, Robert Hooke, que fue un contemporáneo de Leeuwenhoek, también usó un microscopio para observar la vida microbiana, y en su libro del año 1665, el Microcarpia, detalla las investigaciones y acuñó el término célula, lo cual fue esencial en este caso en la microbiología. Y la pregunta número 3 describe los mecanismos de diseminación en bacterias. Tenemos dos tipos de diseminación, primero en las plantas y también en los seres vivos. Primeramente, el mecanismo de diseminación en las enfermedades en las plantas. Las semillas suponen el principal vehículo de diseminación de bacterias a largas distancias y parece que uno, junto con su denominación, por ejemplo, por agua, lluvias corrientes de agua, han determinado distribución clonal de este patógeno en el mundo. Además, el patógeno puede diseminarse localmente a través de la manipulación de plantas, semilleros o campo, sobre todo si están húmedas, por aerosoles generados por riego de aspersión, por diseminación mecánica, por sustrato o bandejas contaminadas, por animales o por personas, por partículas de suelo, por fenómenos meteorológicos naturales como la lluvia o fuertes vientos, o las heridas provocadas por granizo, arena transportada por viento, un mayor número de puntos de penetración para la bacteria que en estas plantas sanas en este caso. Y las principales vías de diseminación en bacterias, en este caso en humanos, las principales vías de diseminación en bacterias fitopatógenas son el agua de salpicado, la escorrentia, el riego, el lavado, insectos vectores, las herramientas contaminadas, plantas o partes que ellas estén infectadas. Las infecciones originadas en las piezas dentarias, por ejemplo, el tejido óseo o tejidos adyacentes,
pueden diseminar varias partes del cuerpo. Es importante conocer también la anatomía de cabeza a cuello, ya que hay diferentes espacios para comunicaciones donde se pueden difundir las infecciones. Sus vías de diseminación son 4 principalmente. La vía hematógena, que tiene bacterias que difunden en vías vasos sanguíneos, la vía de vasos linfáticos, que es donde la bacteria invade los vasos linfáticos y luego pasan por infectar a otros vasos más lejanos. Por continuidad, las bacterias difunden producto de comunicación que existe entre las diferentes estructuras anatómicas del organismo, y vía venas, en donde las bacterias pasan por las venas y son capaces de formar trombos.